Hola a tothom, avui estem amb Ángeles Lacalle, de la família dels ballarins del Liceu, i escoltarem la seva versió de la seva memòria, de totes les seves vivències, que va ser dintre del ballet titular del Gran Teatre del Liceu. Bon dia, Ángeles. Bon dia. Perdó. En aquesta ocasió parlarem en castellà perquè per ella és molt més còmode i com que ho entenem tots no passa res. Muchas gracias. Ángeles, a pesar de todo, Sí, tú fuiste bailarina. a pesar de todo. Lo has dicho muy bien, ¿Verdad? Sí, sí, a pesar de Explícanos todo. un poco Sí. las cosas que no te dejaban llegar. Ya, bueno, como supongo que sabes, ¿no? En la entrevista escrita. Claro, Yo nací en Huesca y soy la pequeña de 4 hermanos. Y entonces, bueno, nos llevamos bastante diferencia de edad, además, ¿no? Y bueno, y además en esa época, como todos los padres, la aspiración de sus hijos es que estudiaran una carrera, bueno, lo normal, ¿no? En esa época. Y yo, pues, desde que tengo uso de razón, es muy curioso, pues yo iba bailando por mi casa y bueno, no sé, siempre que decía que quería ser bailarina y hacía, bueno, esto de abrirte en el suelo, cosas muy curiosas, Margarita, porque claro, te hablo de una época que cuando ya me empezó a pasar esto todavía no teníamos ni tele, o sea, no sé de dónde me vino eso, lo he pensado, o sea, me he dado cuenta de mayor, digo, de dónde me vino esto, ¿no? ¿Verdad? Sí. Hay cosas que nacen de dentro. Hay cosas que es muy curioso, Sí. por eso. Y entonces, bueno, yo siempre estaba, quiero ser bailarina, y entonces mi madre tenía mucha gracia, además, siempre decía, ay, esta niña nos ha salido rarita porque quiere ser titiritera. En ese momento no, tampoco ellos es verdad que no sabían nada del mundo del ballet, aunque es verdad que mi padre tenía también un gen artístico, supongo que lo he heredado de él, porque era un hombre que le gustaba la belleza en general y tenía un ojo fotográfico impresionante, dibujaba sin haberle enseñado a nadie y pintaba muy bien. De hecho, él quería ser pintor, pero en su época pues no se podía eso y él pues estudió ingeniería y ya está. Pero bueno, a lo mejor me viene de eso, ¿no? Puede. Supongo. Pero bueno, como no sabía nada, vuelvo a lo de mi madre, me quería disuadir de esto, evidentemente, ¿no? Y me decía que Huesca era una ciudad muy pequeña y no había escuelas de ballet y que bueno, que ya veríamos, que de momento estudiara. Bueno, total, que por suerte para mí, con 11 años, mis padres, bueno, mi padre decidió venir a Cataluña, pedir el traslado, que él trabajaba en el ayuntamiento, y entonces pues venir a trabajar aquí, porque consideraba, esto lo supe luego, de pequeña no, claro, que también para sus hijos mayores era un lugar con más perspectivas profesionales, ¿no? Para ampliarse y todo esto, ¿no? Siempre sin pensar en mí, porque yo tenía 11 años, claro. Pero entonces yo en mi cabeza pensé, oh, ciudad cosmopolita, bueno, que yo, claro, además en ese momento Barcelona, desde luego en Aragón, era más que Madrid, o sea, era como la capital de España, ya lo sabemos, a nivel cultural, a nivel de todo, ¿no? De aventura. Y yo pensaba, bueno, pues allí seguro que habrá una academia de ballet. Entonces llegamos a Barcelona. Tú a lo tuyo, ¿eh? Yo a lo mío. Entonces llegamos a Barcelona, fui al colegio, me llevaron, y nada, no me decían nada de este tema, pero entonces yo, para ir rápido, hablando con amigas del colegio, supe que había al lado del colegio, que estaba en Rambla de Cataluña, la escuela de Teresa de Balaguer, que estaba al lado, y hasta yo podía ir sola, ya tenía 11 o 12 años. No me dejaban, pero bueno, pensé, lo pongo fácil. Y entonces ya pues me busqué yo la escuela, empecé a insistir, pero insistir no te puedes imaginar de qué manera, porque no... Bueno, lo que digo en la entrevista, mi madre me llegaba a decir cosas como, pero tú sabes que para ser bailarina hay que hacer unos ejercicios que duelen una barbaridad, 10 horas al día, 11, y yo cuanto más me decía,
es que es eso lo que quiero. No, así fue. Pobre tu madre. Sí. Y entonces, bueno, me llevó a la escuela, inmediatamente se portó muy bien, Teresa de Balaguer, porque supongo que vio en mí eso, yo quería, me dio condiciones y me dijo, vale, yo me ocupo de ella. Llamó a mi madre y le dijo, es que su hija quiere ser bailarina, y dice, ay, es pesadísima. Ya lo sabemos, ¿qué hacemos? Dice, hay que ayudarla, por lo menos hay que ayudarla porque tiene condiciones. Dice, bueno, si se ocupa usted, vale. Y así fue. Y, o sea, te pusieron en manos de tu profesora. Sí, y ella muy bien me presentó al Instituto del Teatro con 12 años, bueno, ya empecé, claro, ya pues a hacer clase cada día, de otra manera, ¿no? Sí. Aunque bueno, por en medio hubo lapsus que tampoco me acuerdo mucho, porque a todo esto, en mi cabeza siempre yo estaba en otro mundo, tenía este problema. Porque entonces pues no era buena estudiante, yo estaba todo el rato esperando que llegara el momento de bailar. Y eso, claro, iba muy en contra mío, entenderás, porque mis padres, la amenaza era, te vamos a sacar de ballet, ¿no? Y yo, bueno, pues era incapaz de superar eso. Y creo que me sacaron un año y todo. Pero bueno, ya vieron que mejor, porque si no, ¿qué iba a ser de mí? Porque yo entonces me retraía. Claro. Yo era una niña muy alegre, siempre y cuando tuviera esta ilusión, si no, pues nada. Sí. Y por suerte se dieron cuenta, estoy agradecida a eso. Y ya fue por 14 años, con 14 años así, que mi madre ya me parece que se puso por la labor de decir, bueno, vamos a darle un empujón, vamos a buscar dónde puede ir que esté motivada y que me digan de verdad si puede hacer algo. Y fue cuando me llevaron al estudio de Joan Mariña, por eso voy a eso. Muy bien, muy bien. Y tenía 14, 15 años ya. Sí. En tu entrevista yo huelo que Mariña lo adoras. Porque cambió mi vida, Margarita. Me emociono. Y ahora lo veo cada vez más claro, estoy muy agradecida. Porque yo solo recuerdo que desde el primer día fue eso, ¿no? Otra vez más de decir, esto es lo que yo quiero, ¿no? Entonces yo tengo el recuerdo de que estuvo muchísimo por mí, mucho, me sentía muy bien con él. También es verdad, ya en ese momento conocí a Asunción Aguadé, bueno, no sé, yo me sentía muy bien. En ese mundo, en el que había soñado. En ese mundo me esforzaba mucho y fue muy rápido. Porque, claro, bueno, quizás no específico en la entrevista, pero ya antes de los 16 años, enseguida con 15 años, o sea, llevaba poco. Y entonces se hacía luego, es que se me olvida a veces. No, tranquila. Pero luego recordé que La Favorita fue la primera ópera que hice, sí, pero que no era de la compañía del liceo todavía. O sea que él daba oportunidad a alumnos para hacer una ópera. Y eso fue, me dieron oportunidad para hacer mi primer encuentro en el escenario, digamos, ¿no? Con esa ópera. Muy joven. Pues 15 años así. Y después de eso ya, claro, es que al cabo tenía 16 años, Margarita. Un día, porque un día fue así, me vino el maestro, se ve que había una plaza y me dijo, esto, ¿te interesaría entrar entonces era ballet, además, en el Gran Teatro del Liceo? Bueno, casi me desmayo. O sea, claro, yo ese día, madre mía, yo llegué a casa, no tengo palabras, porque intuía, ahora lo veo muy claro, que me salvó la vida, que si no hubiera sido así, no sé cuánto tiempo hubieran aguantado mis padres. ¿Entiendes? Si yo no hubiera encontrado trabajo pronto... Profesional. Claro, hubieran dicho, pues no, tienes que hacer otra cosa. Conociendo a mis padres, o sea, claro, y lo hubiera entendido. Claro. Por eso él me salvó mi vida, porque entonces dije, tengo un contrato. Y ya está. ¿La reacción de tus padres? Bueno, o sea, fue de alegría, porque es que tal como me veían a mí, no podía ser de otra manera. O sea, yo no cabía dentro de mí, o sea, es que eso fue, bueno, increíble. Y entonces, cuéntanos un poco tu experiencia dentro del liceo. Sí, bueno, incluso el primer día que tenía que ir fue todo tan rápido que resulta que no fui, porque él me había dicho
parece ser que fuera al día siguiente ya. Entonces, claro, yo no lo entendí o lo que sea. Y yo fui a mi casa y estaba en esta vorágine de mental y nada, y al día siguiente pues yo seguí con lo mismo y creo que fui a su estudio y me dijo, ¿por qué no has venido al liceo? Digo, ¿cómo? Yo, pero era ya, bueno, y entonces allí dije, no, bueno, y ya está, así fue. Y entonces ya entré allí, y mira, hemos hablado, recuerdos que me vienen, ya empecé, inmediatamente había el ballet este de A tiempo romántico. Yo no había hecho paso dos en mi vida, claro. Bueno, claro, otro nivel. Sí. Claro, y entonces había un paso tres muy bonito que el maestro me dijo, apréndete esto. Y yo recuerdo esto ya, y a ver, mucho más no te puedo decir porque, o sea, era como era mi vida, yo quería estar todo el día allí, y estaba, ¿no? Porque estábamos casi todo el día allí realmente, ¿no? Sí, y viví pues otra adolescencia, porque claro, a esa edad eres muy joven, ¿no? Sí. Pero ahí no cabía la adolescencia para nada, ¿eh? No, yo ahora también me doy cuenta de esto cuando he hablado con otras personas que yo vivía en otro mundo, que yo no viví cosas que otras personas habían vivido, pero que qué suerte tuve, porque yo lo viví de una manera tan bonita y tan llena que no lo cambio por nada. Claro. O sea, no, a mí no he echado en falta nada más, ni he buscado volver a vivir algo que me he perdido, no me he perdido nada, al contrario. Volviendo a la favorita Sí. y siguiendo tu entrevista escrita, dices, me tocó el alma. Me tocó el alma, es absolutamente eso. Esto es una descripción como muy intensa, ¿no? Es que era muy intenso, Margarita. Bueno, y además, claro, hay un detalle también que eso lo cuento por si acaso, y es que con 12 o 13 años me llevaron al cine, que lo pedí como una loca porque también no sé cómo me enteré, que resulta que hacían El lago de los cisnes en el cine, de unos rusos, que no me acuerdo quién eran, bueno, unos rusos. Y entonces vi por primera vez de repente ballet, El lago de los cisnes, allí, en pantalla grande. Y yo lo que sentí allí ya fue, bueno, fue casi metafísico porque entonces yo me metí dentro del cuerpo de aquella bailarina, ¿no? Entonces yo, por eso te digo, era el alma, porque en mi cabeza de fantasía nunca, por ejemplo, me veía, no sé cómo decir, en un teatro, con un éxito. No, o sea, yo me veía dentro de esa bailarina. O sea, yo lo que quería era meterme en eso, era mi obsesión. Y ya está. Y entonces, claro, estaba en eso, por eso me tocó el alma. De repente estaba metida en eso. En lo que eras tú en realidad. Sí. Sí. Volvamos al maestro Magriñá un momentito. Hablemos de maestro Magriñá como persona. Me has dicho que era fantástico, que estuvo contigo... Cariñoso conmigo. ¿Contigo solo o en general? No lo puedo valorar mucho, porque bueno, y además en ese momento creo que a lo mejor estaba muy ensimismada, o sea, yo veía que el mundo estaba allí y yo recibía eso, ¿no? A ver, observando y con la distancia, a mí me da la sensación que sí, o no lo sé, tampoco, Margarita, es que tampoco te puedo decir mucho, ¿no? ¿Y como profesor? Como profesor, el maestro, como profesor. Vale, como profesor, para mí me ayudó muchísimo, creo, y eso sí que lo puedo, creo, valorar ahora, conociéndome un poco más. Porque, por ejemplo, él con el sistema Cecchetti, que hay mucha batería, ¿sabes? Y todo esto que a mí me costaba poco el adagio y las extensiones y saltar, pero me costaba un poquito más, ¿no? Y entonces, pues, él insistía mucho en eso, me acuerdo, ¿no? Y yo creo que eso me ayudó muchísimo, claro, claro. O sea, ¿fue tu maestro? Así en letras grandes. Fue
El primer maestro en letras grandes, diría. Luego he tenido otros. Bueno, claro, la vida. Pero claro, el primero es definitivo, y más con todo esto que te he explicado. Él me abrió la puerta a la profesionalidad. O sea, es que más que eso se puede. Me salvó la vida, entonces ya es mucho, ¿no? Y yo creo, y todo lo que cogí de él, yo me quedo con todo lo bueno. Luego en el ballet ya se sabe, eso también es otra, la colocación, lo más importante y todo esto, pero luego te das cuenta que estás toda la vida colocándote o recolocándote, porque la danza es viva y el cuerpo es vivo. Y entonces sí que vas mejorando, sobre todo básicamente de conciencia corporal y de colocación. Y otros maestros pues me han enseñado pues cómo aguantar las piernas de verdad arriba, pues no sé, varias cosas. Con una evolución. Con una evolución, exactamente. Sí. Exactamente. Y sí, entonces sí, hubo otros. Sí, pero aparte de esto, Mariña era coreógrafo de muchos ballets y muchas óperas. Y tanto, de todo, recuerdo yo. Sí. Y además de óperas y en ese momento, claro, aún duró 2 años, creo que desde que entré, que el ballet del liceo era una compañía de ballet y estaba programada con la programación de ballet. Esto me acuerdo, ¿no? O sea que por ejemplo, invitaban al London Festival o cualquier compañía, y siempre, y entonces siempre dejaban una semana, creo que era, no me acuerdo bien, para el ballet del Gran Teatro del Liceo, y creo que siempre estaba lleno, incluso exitoso. O sea que no sé hasta qué punto la calidad, tampoco puedo ser objetiva en eso. Yo solo, el resultado era ese, con lo cual, pues eso es bueno ya, sí. ¿no? Bueno, supongo que... El público manda. Exacto. Al final, para mí. Y debía ser público de danza porque estaba dentro de la yo creo que se llamaba la primavera de danza o algo así. Me suena. O ciclo de primavera de danza, que había muchas compañías que venían y entre ellas estábamos nosotros, ¿no? Sí. Quiero decir que el público que veía el London Festival o veía Bellar también nos veía a nosotros. Y si gustaba, es que alguna cosa debíamos hacer. Alguna debía, sí. O el nivel debía estar, ya que comentas esto, es verdad, pues a la altura o digno, ¿no? Porque si no hubiera sido así. Exacto. Eso es una buena medida, podría ser, totalmente. Cuando hablamos del maestro Magriña, evidentemente siempre tenemos que ir a la señora Conchita. Sí. Porque dijéramos que eran las dos personas que se complementaban. Totalmente. Para llegar al resultado, ¿no? Parece que sí. ¿Qué me dices de la señora Conchita? Porque era una persona complicada, ¿no? Complicada. Hombre, ahora de mayor, cuando pienso en ella, pienso que era el complemento ideal para el maestro Magriña, creo, ¿no? Porque él era, bueno, lo percibía yo pues eso más laxo, ¿no? Por el cariñoso que era y todo, esa disciplina rigurosa, ¿no? Que recuerdo de ella, que parece que era así, y que éramos gente muy joven, pues a lo mejor era necesario para poner orden, porque claro, en el ballet eso tiene que estar. Primordial. Primordial. Entonces yo creo que era necesario que estuviera esta señora allí. Yo la recuerdo como una persona con muchísima autoridad y que me daba cierto miedo, eso es lo que me acuerdo, y con eso de que me daba miedo, pues te portabas bien con ella, es lo único que pienso, ¿no? Claro, que recuerde, ya está. El orden. Era el orden. Sí, el orden. Sí. Pero bueno, como había resultados, yo creo que tenía que ser así. No, seguramente la apreciamos más ahora porque con la perspectiva lo vemos, pero en su momento era una persona que impresionaba y que a veces eso del miedo
también lo comparto. Sí, ¿verdad? Sí, Ya. sí, 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 evidentemente, sí. Yo creo que producía eso, pero bueno, sí. Nos dices en tu entrevista, si lo he entendido bien, que somos entre los bailarines, entre exhibicionistas y masoquistas, ¿verdad? Sí, lo pienso totalmente. Primero masoquistas. Esto me he dado cuenta también. O sea, tenía razón mi madre, que me decía, hija, te harás daño. Tiene que haber algo, porque he llegado a la conclusión que realmente, aparte de actitudes físicas para ser bailarín, o sea, es muy importante el tipo de carácter y el tipo de disposición que tienes para el sacrificio, realmente. Mira, me viene a la memoria un programa maravilloso que hicieron, Imprescindibles, de Alicia Alonso, y que había un comentario de una señora cubana, me sabe mal, pero no me acuerdo del nombre, que me gustó, fue muy bonito como lo decía, explicaba esto, ¿no? Lo que supone, el esfuerzo que supone llegar a ser bailarín. Y ella decía, es que supone tal esfuerzo que uno tiene que saber si realmente es merecedor del esfuerzo que supone. Y lo encontré bellísimo esto, ¿no? Porque yo lo considero que es así. Tienes que estar dispuesto. Dispuesto absolutamente. Toda la vida, sí. Además, y por eso, perdona, digo lo de masoquismo, porque es verdad que es doloroso, es verdad que es cada día, es verdad que es muy duro. Si realmente no tienes ese punto de masoquismo, claro, es que tiene ese nombre para mí, es mejor que no lo hagas porque lo vas a pasar muy mal. Sí. Te tiene que gustar ese sacrificio, por eso lo comento. Yo también añadiría que hay un punto de abnegación, o sea, de saber que te vas a perder muchas cosas de la vida porque estarás entregada a vivir en la danza, ¿no? Ya. Esto de pequeña está muy interesante que lo comentes. De pequeña nunca lo pensé, porque mi amplitud de miras no era tan grande, pues es que estaba un poco así cegada con todo esto. Entonces lo cierto es que nunca pensé si tenía que renunciar a algo. Eso también te lo digo. De hecho soy madre, no renuncio a muchas cosas. Sí, no, pero yo recuerdo, ¿no? en mi adolescencia de ver a mis amigas ir al cine, ¿sabes? El sábado por la tarde y decir, yo ahí no puedo ir porque... Y ellas no lo entendían. Normal. Ellas no lo entendían, decir, no, es que yo tengo ensayo. Bueno, pero no pasa nada si faltas un día, ven con nosotros al cine, ¿no? Dicen, no, es que no sabéis lo que es... O sea que, de hecho, también no eres muy entendida por la gente de tu alrededor. Bueno, sí, yo no ya mal así, entendida o ves que realmente sí estás en otro mundo. Es verdad. Para bien o para mal, no lo sé, pero que estás... Pero que eso también a mí me hacía sentir bien, estaba bien, No, evidentemente, cuando te ponías las zapatillas se olvidaba todo. Todo. Estabas ahí y ya está. Sí Que es verdad. ¿Cuál es a lo largo de tu vida has seguido la profesión? Sin parar. Sin parar. Pero si nos centramos en la época del ballet del liceo, ¿tú tienes algún ballet o alguna ópera en la que realmente disfrutaste más que las otras? Pues quizás sí. Me gustaba mucho, quizás por lo que me tocaba bailar, por influir. Por ejemplo, Fausto, La noche de Walpurgis. Tengo recuerdos muy bonitos de eso. Sí, esta sobre todo quizás. Luego, pues, esto que te comenté al principio, que lo llegué a bailar a tiempo romántico, pasados. Sí. Bueno, tiempo romántico se bailó bastante. Se bailó bastante.
sea, no fue aquello que era una vez y nada más, sino No, fue incluso repitiendo. hicimos gira y todo, no sé. Me acuerdo, fuimos a Las Palmas de Gran Canaria, fuimos a Trieste antes del terremoto, ahora me acuerdo, un mes estuvimos allí, me parece. O sea que incluso íbamos, y esto lo bailábamos. Sí que es verdad. Sí, y bueno, luego no me acuerdo de mucho más. La Gioconda, bueno, claro, óperas donde había más, pero no me acuerdo mucho, la verdad. Bueno, no te preocupes porque estamos en lo mismo. No, la verdad. No, y además como para mí, solo el hecho de salir al escenario y caminar el escenario, atravesar el escenario caminando, por ejemplo, ya me sentía bien. O sea, es que ya estaba en lo mío, así que todo era estar allí. Y como por suerte es verdad, estábamos, ya lo he comentado al principio, todo el día allí. Porque era por la mañana, luego siempre había, como se solapaban además las óperas y todo, siempre había ensayo de orquesta, ensayo de escenario, ¿no? Luego por la noche pregeneral o función o lo que sea, estabas todo el día. Sí. O sea, feliz. Sí. Es que la danza es una vida, es una forma de vivir. Sí, es una manera de vivir. Incluso me atrevo a decir una manera muy filosófica. También es muy filosófica para mí la danza. Sí. Bueno, tú dices, si no me acuerdo mal, la danza es vivir 1000 vidas. 1000 vidas. 1000 vidas. Eso es muy bonito. Para mí sí. Por eso me y lo vivo, apunta. lo que decía San Juan de la Cruz, vivo sin vivir en mí, también. Y es una manera de poder juzgarte, ser muy honesto contigo mismo. Para mí eso es primordial para la danza, que estamos hablando de ella, y para vivir. Y entonces me parece muy interesante, porque yo creo que cuando bailamos me he dado cuenta que somos el reflejo, o sea, no solo son los pasos, somos el reflejo de lo que realmente somos. Entonces tienes que cuidar mucho eso. Y eso pues me parece interesante para la vida. Sí. Y sentirte a gusto y honesto. Que no bueno, honesto. ¿Sabes? Sí. Y entonces a través de eso, de la danza, es una manera, me parece, muy real de poder hacerlo. ¿Verdadero o falso? Claro. Se acaba el liceo, se termina la compañía, se deshace todo. ¿Cómo sigue tu vida? A ver, es que no es se acaba el liceo, porque hay que precisar que estuve años, no me acuerdo, creo que 13, 14, tampoco me acuerdo, porque además no apunto nada, bueno, pero que no fueron consecutivos. O sea, por el medio incluso me fui a Austria, luego lo dejaba y luego hacía óperas sueltas, bueno, yo que sé, hubo de todo, ¿no? Entonces, no fue exactamente el liceo, hay que decir. Estaba en la compañía con Guillermina Coll, ¿sabes? Dar compañía de danza. Y entonces ya pues sobre los 39 años creo que fue. Claro, te hablo que desde los 16 a los 39 nunca paré de bailar, entonces con todo lo que supone eso, de ensayos, de mantenerte en forma, y a la vez también daba clases, y era madre. Entonces, claro, llegó un momento que dije, me doy por satisfecha, pero fue así, es decir, mejor lo dejo aquí y voy a investigar realmente en la enseñanza, porque llevaba muchos años dando clases y además tuve suerte porque toqué todo tipo de alumnos, desde los que no saben nada a los que saben más del mundo, he tenido esa suerte. Entonces con eso aprendes mucho, pero aún así vi que no sabía nada, porque mientras bailaba me di cuenta que al final tú eras lo importante, porque tú luego ibas a salir al escenario. Y pensé, a ver cómo encuentro yo el sistema de profundizar de verdad en esto y poder llegar a sentir lo mismo que siento a través de ellos. Y empecé a investigar en esto. Y me pareció interesante, me costó llegar a sentir eso, me costó porque todo es muy lento en la danza,
O sea, pero rigor, disciplina, llegué a dar 5 clases al día, o sea, cuando me pongo, me pongo. Y al final, bueno, al final, pues ya empecé a sentir que sí, que eso me estaba proporcionando realmente, pues la misma satisfacción, podría decir, fíjate, hasta lo mismo que bailando. He pasado momentos muy bonitos, momentos porque todos son momentos. No, claro, y Claro. además efímeros. Efímeros, que eso es lo bonito de la danza, Sí. efímero. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, estamos hablando de docencia, estamos hablando de formar bailarines. Sí. Eso es toda una responsabilidad. Tremenda. Pero hablemos un poco de qué pasa ahora aquí en Cataluña con la danza, con estos bailarines. ¿Cómo se come todo esto? Se come complicado. Porque claro, yo he tenido la suerte de nacer en el momento que nací, porque en ese momento creo que, concretamente en Barcelona, que es Cataluña, donde estamos hablando, había más opciones. El liceo era muy importante que estuviera allí, porque era un punto de referencia. Y entonces, entraras o no entraras, tenías un aliciente para llegar a eso, creo yo. Porque había una posibilidad de trabajo interesante. Eso, lo primero, hablando del liceo, pero luego había otras posibilidades. Y esto ha ido para mí, haciendo, bueno, pues cada vez un poquito menos, hasta en el momento que estoy yo. Por muchas cosas, supongo que, no sé por qué, pero ahora una persona, y sobre todo con clásico, hablamos de clásico, aquí lo tiene muy difícil en este momento, para poder trabajar aquí. Eso es lo que veo. A pesar de que han habido muchos intentos de formar compañías de danza y nunca hemos tenido la posibilidad de darle continuidad. Nunca. Mira, voy a ser clara, y yo estoy metida casi siempre en todos estos ajos, porque hace ya tiempo, al final, naturalmente me decanté a gente profesional para dar clases, o semiprofesional, o casi, ¿no? me va este tema. Entonces, por ejemplo, ahora mismo estoy en el Ballet de Cataluña, con sede en Tarrasa, ¿no? Y que es muy importante que hayan tenido una sede. Tuvieron una sede, pero ahora no, o sea, tienen una sede, pero que ellos tienen que pagar rigurosamente. No tienen ningún tipo de ayuda, eso es lo que quería comentar. Sí. Y se ha demostrado lo poco que han podido, que de momento ha sido exitoso de público, han ofrecido una buena calidad, de verdad, y de momento siguen sin ayudas. Entonces, bueno, creo que le pasó también a Ángel Corella, o sea, no tenemos esas ayudas, entonces es muy difícil. ¿Tú le ves sentido a que por parte de las instituciones no hayan estas ayudas? Sentido ninguno, y más con lo que yo pienso y todo lo que he explicado. Para mí la danza, aunque no seas bailarín, bueno, y si no lo digo con lo que he dicho, supongo que se entiende, es un tema terapéutico, y esto todavía lo vivo. O sea, yo tengo alumnos que nunca han pretendido bailar, pero que a lo mejor llevan 20 o 30 años bailando solamente por el placer de tomar la clase de danza, y que lo hacen, mira lo que te digo, dicho por ellos, como terapia, en lugar de ir, por ejemplo, a un psicólogo. Por eso que te estoy diciendo, porque eso te obliga a buscarte a ti mismo y todo eso. Entonces, por eso, la respuesta a que no hay ayuda, para mí no tiene sentido. Y la negación o el olvido que se ha hecho voluntario de todos nosotros, me refiero a la compañía titular del liceo, ¿no? Sí. Ese olvido que no es fortuito, para nada. Te hace sospechar. Claro, yo no sé, no tengo información, pero es inevitable que te haga mal pensar, o sea, te hace sospechar. Estoy de acuerdo totalmente. El por qué tampoco lo entiendo. Es que... ¿Qué interés puede haber detrás de eso?
porque yo solo veo cosas positivas en que eso continúe a todos los niveles. Y si está bien gestionado, cuando habla a todos los niveles, si se gestiona bien, pues hasta a nivel económico, pero se tiene que gestionar bien. Ya está, yo lo veo así, ¿no? Entonces no lo acabo de entender. De hecho, una compañía de danza clásica, por ejemplo, o neoclásica, o de varios estilos a la vez, porque puede ser así, es una empresa cara. Es cara. O sea, es muy difícil que pueda subsistir. Es muy cara, sí. Y en cambio nos encontramos que en el momento que hubo danza, compañía de danza en el liceo, sí. El liceo era privado. Sí. Y estaba regido por el señor Pamias, que era un amante de la danza. Gracias, señor Pamias, sí. Absolutamente. Además de la ópera. Entonces se acabó el señor Pamias y... Se acabó todo. Se acabó todo. O sea que todas las dudas nos llevan a las instituciones. Sí. Porque el liceo es un consorcio, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que dentro de las instituciones, ya yo son cosas que he pensado, de esto que has dicho, que tuvimos la gran suerte de que al señor Pamias pues era un apasionado de la danza. Y eso es clave para que alguien te quiera ayudar. Entonces quizás he pensado que en las instituciones, por desgracia, no hay nadie que le interese personalmente, porque esto funciona así, la danza. Puede ser. Pero qué triste, ¿no? Puede ser, ¿eh? No digo que sea, pero te hace sospechar eso. Sí. Es muy triste. Sí, sí. O sea, que ahora mismo los bailarines, en general, que tienen nivel para bailar, se van fuera o se tienen que ir fuera. Es que se tienen que ir fuera. Si quieren vivir de eso, se tienen que ir fuera. Ahora mismo no pueden acceder a un sueldo mínimo para vivir, justamente hasta precariamente, porque esto siempre es justo, ¿eh? Sí, dicho sea de paso, siempre es justo. Sí. No nos hacemos suerte que un bailarín, pues por como está muy ocupado en su vida, normalmente somos bastante austeros, ¿no? Pero aún para eso es justo. Es justo. Bueno, no vamos a terminar con una cosa triste, ¿eh? No, para nada. No, y la esperanza siempre queda. Sí, claro, naturalmente, no se termina todo hoy. No. Y la vida es ondulante. Sí. O sea, a ver. Vamos a ver si recuerdas algún pasaje así un poco divertido dentro del liceo. Alguna anécdota, alguna cosa que recuerdes de decir, bueno, es que aquello no me olvidaré en la vida. Bueno, hay muchas cosas porque me he reído mucho también. Sí, madre mía. Con Gloria Gea, por ejemplo, que éramos las dos muy jóvenes. Es que jugábamos, o sea, además jugábamos, claro, y lo pasábamos todo y sí, tuvimos a ver, una que me venga así un poco surrealista, ahora me ha venido una. Sí, por ejemplo, cuando vino, creo que fue la Ópera de París, que hacían la Sylphie, y entonces había unas bailarinas que era muy bonito, muy efectivo, que te ponían como un arnés, te colgaban de aquí atrás, te subían para arriba y cruzabas el escenario como una Willy. Claro, ese era el sistema, ¿no? Y entonces pidieron, no me acuerdo si 3 o 4, bueno, no sé, unas de nosotras, ¿quién quería hacerlo? Yo siempre, yo, bueno. Y entonces, bueno, pues esto lo fuerte es que en ese momento que era el antiguo liceo, ¿no? Y entonces a veces pues había desajustes, digamos, ¿no? Y hubo desajustes importantes, ¿no? O sea, como que de repente, pues, recuerdo que claro, yo súper contenta para ahí, en mi cabeza, salir volando, y entonces me dicen, ponte esto. Y entonces era un arnés que era tremendo, claro, era como de esto que usan los paracaidistas, algo muy fuerte, porque tenías que estar bien sujeta, claro. Entonces ya de entrada ibas un poco así, con esto y con
el vestido encima, ¿no? Pero yo me acuerdo de la situación que iba así, yo digo, madre mía, pero ¿cómo me voy a mover? Bueno, total, que me dicen, ven aquí. Entonces había 2 ganchos y me suben, entonces en lugar de, como no estaba ensayado, de hacerlo así poco a poco, me acuerdo que hacen ras, estuvo allí 5 metros, que entonces me dejaron allí en suspensión, eso es lo que me acuerdo. Y claro, yo entonces intentaba estar con los abdominales cogidos y aguantando, pero pasaba el rato y no pasaba nada, y de repente, de verdad, Margarita, digo, no puedo más, me dejo. Y entonces fue una sensación que luego de risa, ¿no? Pero muy fuerte, porque de repente estás así y hago pum. Y entonces haces esto y eres como un muñeco de trapo. Sí, claro. O sea, de repente... Y era una sensación de decir, bueno, de aquello que... Bueno, que al final salió muy bien, ¿eh? Claro, hombre, después de todo ¿Pero te avisaron antes de salir? No. O sea, esto fue en los ensayos. Luego ya se ensayó bien. Primero, pues pasó de todo, ¿eh? De repente la pasamos, todo era manual. O sea, la pasamos de un lado a otro, ¿no? Y entonces ese pasamos de repente, la primera vez era como ¡pam! Volando. No, más lento. Bueno, pasó, ya te digo, de todo. Fue algo tremendo, que luego nos reíamos siempre, ¿no? Hasta que al final salió bien. Y me acuerdo que fue, bueno, cruzar el escenario, ¿sabes? En plan así lento, muy lento, decían. Y yo recuerdo que el público, hablamos, era precioso, la ópera de París, ya te digo, un nivelazo. Una producción preciosa. Y oye, cuando la gente salía del liceo, ¿sabes qué decían? ¡Oh! Esas bailarinas que volaban. ¿Has visto? Y no eran de la ópera de París, ¿eh? No, y te estoy contando todo el proceso, por eso, final feliz, ¿no? Al final, siempre. Sí. Y no, y siempre acabábamos con anécdotas para contar, claro, y reír, claro, tienes que vivirlo todo eso. Claro. Y bueno, hubo muchas más, pero esa es una. Muy bien. Sí. Ángeles, muchas gracias por tu trabajo, por tu dedicación a la danza, por tu honestidad, sobre todo. Bueno. Y nada, no pares, por favor, porque ¿Puedo decir algo por respecto favor, a esto? No pares, yo no he parado nunca, quería comentarlo. O sea, nunca he dejado de hacer barra, de hacer mis ejercicios para mantenerme dignamente conmigo misma, es lo que te digo, ¿no? O sea, soy un poco esclava de eso, también tengo que decirlo, porque no es fácil, pero no lo concibo de otra manera. Pero esto me ha llevado a que a estas alturas de mi vida, de pronto con un alumno de 23 años maravilloso y profesional, él ha bailado en el Ballet de Cataluña, y por una serie de cosas estoy haciendo un paso a dos con él. O sea que estás volviendo a bailar. No he dejado nunca de bailar en esencia. No, quiero decir. Ya lo sé. Pero sí, sí, a ver, lo voy a bailar en un fin de curso. Muy ya bien. Es un escenario. Para mí un escenario puede ser, para hacer un fin de curso en el SAP, puede ser una plaza mayor o puede ser el Gran Teatro del Liceo. O sea, para mí es lo mismo, eso también lo aclaro. Es la esencia esa que me voy a poner allí. Y pues sí. La respuesta es sí. Pues muy bien y muchísimas felicidades, porque es un placer que no todo el mundo puede repetir, ¿verdad? Es un placer. Sí, el simplemente de ensayar, el hecho de ensayarlo cada día y habitar mi cuerpo es un privilegio. Sí, es maravilloso, la verdad. Muchas felicidades. Sí. Esperamos que salga todo muy bonito y antes de empezar me ha dicho que van a grabar el final de curso, sí, que me pasará el paso a dos que están haciendo y nosotros lo colgaremos en la página web para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Muy bien, muchas gracias, sí. Pues bueno, hasta entonces, muchísimas gracias, Ángeles, por estar aquí con nosotros. Ha sido súper agradable. Me alegro, para mí también. De verdad, bueno, hay que decir que no soy dotada para esto. Pues lo has hecho muy bien, Ángeles, lo has hecho fantástico. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita.